Durante 23 años prediqué sobre milagros y resurrección, hasta que una noche mi esposa Luciana cayó en coma después de un culto de sanación. El apóstol visitante me miró con ojos fríos y dijo: Pastor Damián, ella ya partió con el Señor. La enterraremos pasado mañana a las 3 de la tarde como testimonio de fe. Pero yo acababa de sentir su pulso débil en mi mano temblorosa. Lo que descubrí en las siguientes 48 horas sobre mi propia iglesia, sobre los milagros falsos que yo mismo había orquestado y sobre la manipulación que ejercíamos sobre familias enteras, me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Me llamo Damián Ibarra, tengo 52 años, y esta es la historia real de cómo casi enterré viva a la mujer que amaba por obedecer a hombres que se hacían llamar ungidos de Dios. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, quiero hacerte una pregunta importante. ¿De qué país o ciudad nos estás viendo en este momento? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber dónde están nuestros hermanos que nos siguen y conocer un poco más sobre ustedes. Tu participación es muy valiosa para esta comunidad, así que no te vayas sin dejar tu comentario. Ahora sí, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver muchas cosas. El olor a incienso barato mezclado con el sudor de 900 personas apiñadas en un galpón convertido en templo todavía invade mis pesadillas. Era la noche del 15 de marzo de 2019, un viernes que quedó marcado a fuego en mi memoria y en la de mi familia para siempre. Yo era el pastor principal de la Iglesia Evangélica Pentecostal Fuego del Espíritu Santo, ubicada en el barrio de La Teja, Montevideo. Llevaba 23 años construyendo ese ministerio desde cero, desde aquel pequeño grupo de 12 personas que se reunía en el garaje de mi casa, hasta convertirnos en una de las congregaciones más grandes y prósperas de la zona oeste de la capital uruguaya. Luciana, mi esposa de 48 años, era mi compañera en todo el sentido de la palabra. Nos habíamos conocido 27 años atrás en un retiro juvenil en Punta del Este, cuando yo apenas era un joven predicador con más pasión que experiencia, y ella una muchacha de ojos verdes llenos de fe y esperanza. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla, con apenas 30 invitados, pero con la certeza absoluta de que Dios nos había unido para un propósito grande. Y vaya que cumplimos ese propósito, o al menos eso creía yo entonces. Luciana no solo era mi esposa, era la pastora de mujeres de la congregación, la líder del ministerio de intercesión, la voz de sabiduría que me aconsejaba en cada decisión importante. Mientras yo predicaba con fuego y pasión desde el púlpito, ella trabajaba silenciosamente entre bastidores, consolando a las hermanas quebrantadas, orando por las familias en crisis, organizando los grupos de células que se multiplicaban por toda la ciudad. La congregación la adoraba. Para muchas mujeres Luciana era más accesible que yo, más comprensiva, más real. Teníamos 3 hijos que habían crecido dentro de las paredes de esa iglesia. Mateo, nuestro primogénito de 25 años, era el líder de jóvenes, un muchacho carismático que había heredado mi don para la oratoria, pero que, según descubriría después, también había heredado mi ceguera espiritual. Sofía, nuestra hija del medio de 22 años, trabajaba como maestra de escuela dominical y soñaba con ser misionera en África. Y Lucas, el menor de 19 años, era el tecladista principal de nuestro equipo de alabanza, un chico sensible y callado que tocaba el piano, con una unción que hacía llorar a la congregación. La noche del 15 de marzo, habíamos organizado uno de nuestros famosos cultos de sanación. Los promocionábamos durante semanas en la radio local, en volantes que repartíamos por toda la ciudad, en anuncios en redes sociales que alcanzaban a miles de personas. Gran cruzada de milagros y sanidades, decía el cartel gigante que habíamos colgado en la fachada del templo. El apóstol Bernardo Vilches, hombre de poder y señales, estará ministrando junto al pastor Damián Ibarra. La expectativa era enorme porque el apóstol Bernardo tenía fama internacional. Sus videos de YouTube sumaban millones de visualizaciones, mostrando personas saliendo de sillas de ruedas, ciegos que recuperaban la vista, tumores que desaparecían instantáneamente. Lo que yo no sabía entonces, lo que descubriría de la manera más dolorosa posible, era que todo era una farsa cuidadosamente orquestada. Pero esa noche, parado en la plataforma con mi mejor traje negro y mi Biblia de cuero en la mano, yo todavía era un creyente verdadero.
O al menos eso me decía a mí mismo. El templo estaba repleto hasta el techo. Habíamos puesto sillas adicionales en todos los espacios disponibles, y aún así había gente de pie en los pasillos, en la entrada, algunos incluso mirando por las ventanas desde afuera. El calor era insoportable a pesar de que era una noche de otoño. Los ventiladores industriales que habíamos instalado apenas lograban mover el aire espeso cargado de perfumes baratos, transpiración y esa electricidad emocional que caracterizaba nuestros cultos más intensos. Luciana estaba sentada en la primera fila, como siempre, vestida con un elegante traje azul marino que resaltaba su figura delgada. Demasiado delgada, ahora me doy cuenta. En los últimos 3 meses había perdido casi 8 kilos, sin que ninguno de nosotros prestara verdadera atención. Es el estrés del ministerio, me había dicho cuando le pregunté. Estoy bien, amor, solo necesito descansar un poco. Pero no descansó. Ninguno de nosotros descansaba realmente. El ministerio era una máquina insaciable que devoraba nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, aunque yo prefería llamarlo sacrificio por el reino de Dios. A su lado estaban nuestros 3 hijos. Mateo con su Biblia marcada y subrayada, tomando notas en su iPad como el líder diligente que era. Sofía con los ojos cerrados, las manos levantadas incluso antes de que comenzara la música, siempre tan entregada, tan inocente en su fe. Y Lucas con los audífonos colgando del cuello, listo para subir a la plataforma en cuanto iniciara la alabanza. El culto comenzó a las 8 de la noche en punto. Lucas subió al teclado junto con otros 5 músicos, 2 guitarristas, un bajista, un baterista y 3 coristas. La música comenzó suave, casi susurrante, con esa progresión que habíamos perfeccionado a lo largo de años de práctica. Canciones de adoración que empezaban lento y gradualmente aumentaban en intensidad y volumen, hasta convertirse en un frenesí emocional. Yo había estudiado la psicología de la música de adoración. Sabía exactamente qué acordes, qué ritmos, qué dinámicas generaban las respuestas emocionales que buscábamos. Después de 45 minutos de música intensa, el ambiente estaba exactamente donde lo queríamos. La gente lloraba, gritaba, saltaba, caía al suelo en lo que llamábamos reposo en el espíritu. Los obreros de la iglesia, identificados con chalecos naranjas, se movían rápidamente colocando mantas sobre las personas que caían, especialmente sobre las mujeres, para mantener la decencia. Era un espectáculo que se repetía cada viernes, pero que nunca dejaba de impresionar a los visitantes. Subí a la plataforma y el apóstol Bernardo Vilches me siguió. Era un hombre imponente de 58 años, de casi 2 metros de altura, con una voz grave que retumbaba sin necesidad de micrófono. Vestía un traje blanco impecable con una corbata dorada y zapatos de charol que brillaban bajo las luces del escenario. Su presencia dominaba la plataforma, y yo, que normalmente era el centro de atención en mi propia iglesia, me sentía extrañamente pequeño a su lado. «Buenas noches, pueblo de Dios», rugió Bernardo en el micrófono, y la congregación estalló en vítores. «Esta noche el Señor va a hacer maravillas. Esta noche los ciegos verán, los sordos oirán, los paralíticos caminarán, pero necesito que su fe esté en el nivel correcto. ¿Están listos para recibir su milagro?» La multitud gritaba sí, con tal fuerza que sentía la vibración en mi pecho. Yo asentía fervientemente añadiendo mis propios «Amén» y «Aleluya» a la cacofonía de voces. Luciana también había levantado desde su asiento y vitoreaba con los brazos en alto. Desde donde yo estaba podía ver su rostro, y había algo en su expresión que debería haberme alertado. Sus ojos tenían un brillo extraño. Su piel estaba más pálida de lo normal. Pequeñas gotas de sudor perlaban su frente a pesar de que estaba sentada directamente bajo uno de los ventiladores. Bernardo predicó durante 1 hora. Su sermón era una mezcla de promesas de prosperidad, testimonios de milagros pasados narrados con detalles cada vez más extravagantes, y referencias bíblicas sacadas de contexto pero presentadas con tal autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Yo había escuchado ese mismo sermón, con ligeras variaciones, en otros 3 eventos donde habíamos invitado al apóstol. Era su fórmula probada, su guión pulido a la perfección. Y ahora, gritó Bernardo, es tiempo de que el poder de Dios se manifieste, que pasen al frente todos los enfermos, los que tienen cáncer, diabetes, problemas del corazón,
Dolores crónicos, enfermedades de la mente. Esta es su noche. Una avalancha humana se movió hacia el frente. Había planeado esto también. Había instruido a los obreros para que guiaran a la gente en filas ordenadas. Pero el entusiasmo era tan grande que el orden se perdió rápidamente. Decenas de personas se amontonaban frente a la plataforma. Algunos en sillas de ruedas, otros con muletas. Muchos simplemente con expresiones de desesperación absoluta en sus rostros. Luciana subió a la plataforma para ayudar en la ministración, como hacía en cada culto de sanación. Se colocó a mi derecha mientras Bernardo ocupaba el centro. Comenzamos a imponer manos sobre las cabezas de las personas que desfilaban frente a nosotros. Bernardo gritaba declaraciones de sanidad. Sea sano en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de enfermedad. Recibe tu milagro ahora. Yo repetía frases similares, sintiendo la adrenalina correr por mis venas, convencido de que realmente estábamos canalizando el poder divino. Las personas caían. Una tras otra se desplomaban al suelo en cuanto las tocábamos. Los obreros corrían colocando mantas. Los gritos de «Gloria a Dios» llenaban el recinto. Era un caos controlado, un espectáculo que se sentía poderoso, real, sobrenatural. Llevábamos unos 20 minutos de ministración cuando sucedió. Yo estaba orando por una mujer de unos 60 años que decía tener artritis severa. Tenía las manos sobre su cabeza gritando una oración, cuando escuché un sonido sordo a mi derecha. No era el sonido habitual de alguien cayendo en reposo en el espíritu. Era diferente, más pesado, más final. Giré la cabeza y mi corazón se detuvo. Luciana estaba desplomada en el suelo de la plataforma. No había caído con gracia. No estaba temblando ni llorando como hacían otros. Estaba completamente inmóvil, tendida boca arriba con los brazos extendidos y los ojos abiertos mirando fijamente el techo con una expresión vacía que me heló la sangre. «Luciana», grité, y mi voz se escuchó por todo el templo porque todavía tenía el micrófono cerca de la boca. La música se detuvo abruptamente. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio absoluto. Solté a la mujer que estaba ministrando y corrí hacia mi esposa, arrodillándome junto a ella. «Luciana, mi amor». Tomé su mano y estaba fría, increíblemente fría. Su rostro había adquirido un tono grisáceo. Sus ojos permanecían abiertos pero no enfocaban nada. Las pupilas dilatadas mirando sin ver. Le puse los dedos en el cuello buscando el pulso y lo encontré. Pero era débil, irregular, como si su corazón estuviera luchando por mantenerla con vida. Mis 3 hijos subieron corriendo a la plataforma. Sofía llegó primero y se arrojó al suelo junto a su madre, gritando, «¡Mamá! ¡Mamá, despierta!». Mateo se arrodilló del otro lado, tomando la otra mano de Luciana, su rostro descompuesto por el terror. Lucas se quedó de pie paralizado, con las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Hay que llamar una ambulancia», grité, buscando con la mirada a alguno de los obreros, pero antes de que alguien pudiera moverse, la mano de Bernardo se posó firmemente en mi hombro. Su agarre era sorprendentemente fuerte, casi doloroso. «No, hermano Damián», dijo con esa voz grave que ahora sonaba siniestra en lugar de autoritativa. «Esta no es una emergencia médica, es una manifestación del Espíritu Santo. Su esposa está siendo transportada al tercer cielo». Lo miré incrédulo. «¿Qué? No, hermano, ella está inconsciente, necesita ayuda médica». Bernardo me miró con una intensidad que nunca antes había visto en sus ojos. Ya no había calidez allí, solo una frialdad calculadora. «¿Dónde está tu fe, pastor? ¿Acaso no predicas sobre el poder de Dios? Esta es una prueba. Dios está probando tu fe frente a toda tu congregación». Los ancianos de mi iglesia también habían subido a la plataforma. Eran 4 hombres que yo había designado personalmente: Roberto, Daniel, Sergio y Francisco. Hombres en quienes confiaba, que habían estado conmigo desde los primeros años del ministerio, pero ahora, cuando más necesitaba su apoyo, todos ellos asentían ante las palabras de Bernardo. «El apóstol tiene razón, pastor Damián», dijo Roberto, un contador de 55 años que manejaba las finanzas de la iglesia. «Recuerde lo que nos enseñó sobre no depender de la medicina del mundo. Pero ella está inconsciente». Insistí, sintiendo la desesperación creciendo en mi pecho. «Su pulso está débil». «Esto no es normal». Bernardo se arrodilló junto a Luciana y puso su mano sobre su frente. Cerró los ojos e hizo un teatro de orar en voz alta. «Padre Celestial,
Esta sierva tuya está en tus manos. Si es tu voluntad llevarla a tu presencia, que así sea. Si es tu voluntad regresarla, que así sea. Pero no permitiremos que la incredulidad y la falta de fe contaminen este momento sagrado. Levantó la vista y me miró directamente. Pastor Damián, llévela a su casa. Manténgala en reposo. Velen y oren. Si Dios quiere levantarla, lo hará en su tiempo. Pero si insiste en llevarla a un hospital, estará declarando públicamente que no confía en el poder de Dios. Miré a mi alrededor, buscando apoyo, buscando sanidad. Las 900 personas en ese templo me observaban en silencio. Mis 3 hijos esperaban mi decisión. Los ancianos asentían ante las palabras de Bernardo. Y yo, que durante 23 años había construido mi identidad sobre ser un hombre de fe inquebrantable, sentí por primera vez en mi vida que esa fe estaba construida sobre arena. Papá, susurró Mateo, el apóstol tiene razón. Dios puede sanarla. No necesitamos médicos. Llevémosla a casa y oremos. Pero cuando miré los ojos vacíos de Luciana, cuando sentí su mano fría en la mía, algo dentro de mí comenzó a quebrarse, y en ese momento no sabía que esa grieta en mi fe terminaría derrumbando todo el imperio de mentiras que había construido durante más de 2 décadas. Llevé a Luciana a casa en mi auto, un Toyota Corolla blanco que habíamos comprado con las ofrendas de la iglesia 2 años atrás. Mateo conducía porque mis manos temblaban demasiado. Sofía iba en el asiento trasero sosteniendo la cabeza de su madre en su regazo, acariciando su cabello castaño y susurrando oraciones entre sollozos. Lucas venía en otro vehículo con los ancianos y el apóstol Bernardo, quienes insistieron en acompañarnos para vigilar y orar durante la noche. Nuestra casa quedaba en el barrio de Punta Gorda, a unos 20 minutos del templo. Era una residencia modesta pero cómoda de 3 dormitorios que habíamos comprado cuando el ministerio comenzó a prosperar. Durante el trayecto, miré por la ventanilla las calles iluminadas de Montevideo, los negocios cerrando, las familias normales caminando por las veredas sin saber que en ese auto iba muriendo la mujer que yo amaba, mientras yo me aferraba a una fe que comenzaba a sentirse cada vez más hueca. Papá, dijo Mateo sin quitar los ojos de la calle. El apóstol Bernardo dice que esto es como cuando Lázaro estuvo en la tumba por 3 días. Dice que mamá va a resucitar, y será el testimonio más grande que nuestra iglesia haya visto jamás. Volté a mirarlo. Mi hijo mayor, ese joven brillante que había estudiado teología en un seminario pentecostal, que citaba la Biblia de memoria, que predicaba con tanta pasión como yo, realmente creía lo que estaba diciendo. Y lo peor era que yo había sido quien le enseñó a creer esas cosas. Yo había sido quien le metió en la cabeza que los médicos eran para los débiles en la fe, que las medicinas eran muletas para los que no confiaban en Dios, que un verdadero creyente podía mover montañas con su fe. Mateo, dije con voz temblorosa, tu madre está muy enferma. Necesita ayuda médica real. ¿Ayuda médica real?, repitió él con un tono que mezclaba sorpresa y decepción. Papá, durante 23 años nos has enseñado que Dios es nuestro sanador. ¿Todo eso era mentira? ¿Todos esos testimonios de sanidad que hemos visto eran falsos? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque tocaba algo que yo había estado evitando enfrentar durante años. ¿Cuántos de esos testimonios de sanidad habían sido reales? ¿Cuántas veces habíamos exagerado mejorías naturales y las habíamos presentado como milagros divinos? ¿Cuántas veces habíamos ignorado convenientemente a las personas que no se sanaron, que siguieron enfermas, que incluso murieron después de nuestros cultos de sanación? Llegamos a casa pasadas las 11 de la noche. Entre Mateo y yo cargamos a Luciana hasta nuestra habitación en el 2º piso. Su cuerpo estaba flácido. Su respiración era superficial e irregular. La acostamos en nuestra cama matrimonial. Esa cama donde habíamos compartido 25 años de matrimonio, donde habíamos concebido a nuestros 3 hijos, donde habíamos soñado juntos con el ministerio que Dios nos había dado. Ahora esa cama se sentía como una tumba. Sofía le quitó los zapatos a su madre y la cubrió con una manta. Lucas se sentó en una esquina de la habitación con su guitarra y comenzó a tocar suavemente canciones de adoración. Mateo se arrodilló junto a la cama y comenzó a orar en voz alta, citando cada versículo bíblico sobre sanidad que había memorizado durante su vida. Los ancianos y el apóstol Bernardo llegaron 10 minutos después.
Trajeron consigo aceite de unción, Biblias, y una determinación que me inquietaba profundamente. Se distribuyeron por la casa como si estuvieran tomando posesión del territorio. Roberto se instaló en la sala, Daniel en el comedor, Sergio en el pasillo del segundo piso, Francisco en la cocina, y Bernardo, el apóstol, se apropió del sillón que estaba junto a nuestra cama matrimonial. Hermanos, anunció Bernardo con esa voz autoritaria que yo había admirado apenas unas horas antes, esta noche vamos a ayunar y orar sin cesar. No dormiremos, no comeremos, no beberemos. Será una vigilia de guerra espiritual porque el enemigo está tratando de robar esta alma. ¿Guerra espiritual?, pregunté confundido. Pero hermano Bernardo, hace unas horas usted dijo que era una manifestación del Espíritu Santo. Me miró con una expresión que combinaba condescendencia y molestia, como un maestro irritado por un alumno que hace demasiadas preguntas. Pastor Damián, el Espíritu la llevó al tercer cielo, pero ahora Satanás está tratando de impedir que regrese. No lo discierne. Por eso debemos orar con autoridad. Esa respuesta no tenía ningún sentido lógico, pero todos los demás en la habitación asentían como si fuera la sabiduría más profunda. Así funcionaba ese sistema, me di cuenta en ese momento. Cuando algo no cuadraba, simplemente se añadía otra capa de explicación espiritual, otra capa de misterio, otra razón por la cual los simples mortales no podíamos entender los caminos de Dios. La vigilia comenzó con intensidad. Bernardo dirigía las oraciones con voz tonante, caminando alrededor de la cama donde yacía Luciana, rociando aceite sobre su frente, gritando reprensiones contra espíritus de muerte y enfermedad. Los ancianos repetían sus palabras como un coro griego. Mis hijos lloraban y oraban con fervor juvenil, y yo permanecía de pie junto a la ventana, observando la escena como si fuera un extraño en mi propia casa, sintiendo una desconexión creciente entre lo que veía y lo que mi corazón me gritaba que hiciera. Pasaron las horas. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Luciana no se movía. Su respiración se volvía cada vez más superficial. En un momento alrededor de las 2:30, su cuerpo convulsionó violentamente durante unos 10 segundos. Y yo corrí hacia la cama aterrorizado. Pero Bernardo me detuvo con su mano. No la toque, ordenó. Es el espíritu de enfermedad saliendo de su cuerpo. Déjelo manifestarse. Eso no es un demonio saliendo, es una convulsión. Grité apartando su mano y tomando a Luciana de los hombros, pero tan rápido como había comenzado. La convulsión cesó y mi esposa volvió a esa inmovilidad aterradora. Le puse los dedos en el cuello buscando el pulso. Todavía estaba ahí, pero cada vez más débil, más distante, como si su vida estuviera escapándose gota a gota, mientras nosotros jugábamos a ser sanadores divinos. Basta, dije con voz temblorosa. Voy a llamar una ambulancia. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto y helado. Todos dejaron de orar. Todas las miradas se clavaron en mí. Y en esas miradas vi algo que me estremeció hasta los huesos. No había amor, no había compasión, no había preocupación por Luciana, solo había juicio, condena y una frialdad que me hizo preguntarme si realmente conocía a estas personas con las que había trabajado durante años. Bernardo se levantó lentamente de su silla, y su estatura imponente pareció llenar toda la habitación. «¿Pastor Damián?», dijo con una voz que ahora era puro hielo. «Si hace esa llamada, estará firmando su sentencia de muerte espiritual». «Disculpe», repliqué sintiendo la rabia comenzar a mezclarse con mi miedo. «Lo que escuchó». Continuó Bernardo dando pasos lentos hacia mí. «Si llama a una ambulancia, si lleva a su esposa a un hospital, estará declarando públicamente que no tiene fe, y un pastor sin fe no puede liderar una congregación, será removido de su posición. Pero ella se está muriendo», grité señalando a Luciana. «Precisamente», replicó Bernardo, elevando su voz para igualar la mía. «Ella se está muriendo porque ese es el plan de Dios. ¿Y quién soy yo o quién es usted para interferir con el plan divino?». Sus palabras me dejaron sin aliento. «¿Está sugiriendo que Dios quiere que mi esposa muera?». «Estoy diciendo que Dios es soberano», respondió Bernardo con una calma que contrastaba terriblemente con la locura de lo que estaba diciendo. «Y si Él decide llevarla, nuestra única respuesta debe ser hágase tu voluntad.
Llevarla a un hospital sería rebelión contra Dios. Me di cuenta en ese momento de que estaba ante un hombre peligroso, no un siervo de Dios como yo había creído, sino alguien que usaba la fe como arma de control y manipulación. Y lo peor era que yo había sido exactamente como él durante 23 años. Yo había dicho cosas similares a otras familias. Yo había convencido a otros padres de que no llevaran a sus hijos enfermos al hospital. Yo había predicado que buscar ayuda médica era falta de fe. ¿Cuántas personas habían sufrido por mis enseñanzas? ¿Cuántos habían muerto porque siguieron mi consejo de confiar solo en la oración? La pregunta me golpeó con tal fuerza que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Roberto, el anciano que manejaba las finanzas, se acercó a mí con una expresión que pretendía ser paternal. Pastor Damián, hermano, entiendo que esto es difícil para usted, pero piense en su ministerio. Piense en las 900 personas que llenan el templo cada semana. Piense en las ofrendas que entran, en los proyectos que tenemos, en la expansión que estamos planeando. Si usted muestra debilidad ahora, si muestra falta de fe, todo eso se vendrá abajo. Ahí estaba la verdad desnuda. No se trataba de Dios, no se trataba de fe, se trataba de dinero, se trataba de poder, se trataba de mantener la máquina funcionando sin importar el costo humano. Papá, intervino Mateo acercándose a mí con lágrimas en los ojos. El hermano Roberto tiene razón. Piensa en todo lo que hemos construido. Piensa en todas las almas que se perderían si la iglesia se divide. Mamá no querría que destruyeras el ministerio por ella. Ella siempre puso el reino de Dios primero. Miré a mi hijo de 25 años, ese joven que yo había formado con tanto cuidado, y vi cómo mi propia doctrina tóxica había envenenado su mente al punto de preferir sacrificar a su madre antes que cuestionar el sistema religioso. Era como mirarme en un espejo que reflejaba todo lo horrible que yo había sido. Mateo, le dije tomándolo de los hombros, tu madre no está sirviendo a Dios al estar inconsciente en esa cama. Está sufriendo. Está muriendo. Y nosotros estamos aquí jugando a ser santos mientras ella agoniza. No es un juego, papá, replicó Mateo apartándose de mí. ¿Es fe genuina? ¿O es que ya no crees en nada de lo que nos enseñaste? Esa pregunta me perseguiría durante meses. ¿Creía yo realmente en algo de lo que había enseñado? ¿O todo había sido un performance, un show que yo mismo había llegado a creer? En ese momento, de pie en mi habitación a las 3 de la mañana, viendo a mi esposa morir mientras un grupo de fanáticos religiosos oraba en círculos, honestamente ya no lo sabía. Sofía, que había permanecido callada hasta ese momento, se levantó de repente con una expresión de horror en su rostro. Papá. Mamá dejó de respirar. Corrí hacia la cama. Efectivamente, el pecho de Luciana ya no subía y bajaba. Puse mi oído sobre su boca y no sentí ningún aliento. Le busqué el pulso en el cuello con dedos temblorosos y no encontré nada. Nada. Absolutamente nada. No tiene pulso, grité, comenzando a hacer compresiones torácicas como había visto en las películas, sin tener idea real de si lo estaba haciendo correctamente. Ayúdenme. Alguien que sepa RCP, pero nadie se movió. Los ancianos permanecieron en sus lugares. Bernardo observaba la escena con los brazos cruzados, y mis 3 hijos estaban paralizados por el shock. Presioné el pecho de Luciana una y otra vez, contando en voz alta, 1, 2, 3, 4, tratando de recordar el ritmo correcto, sintiendo las costillas crujir bajo mis manos, aterrado de estar lastimándola, pero más aterrado de perderla. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 2 minutos, sentí una mano débil en mi brazo. Era Lucas, mi hijo menor, el único que se había atrevido a acercarse. «Papá», susurró con voz quebrada, «tienes que llamar la ambulancia. Ya, o mamá va a morir. Y tú lo sabrás, y nosotros lo sabremos, y todos tendremos que vivir con eso el resto de nuestras vidas». Sus palabras atravesaron toda la niebla de confusión y miedo. Tenía razón. Mi hijo de 19 años tenía más claridad moral que yo, o cualquiera de los llamados líderes espirituales en esa habitación. Saqué mi celular del bolsillo con manos temblorosas, pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, la voz de Bernardo resonó como un trueno. Si hace esa llamada, Pastor Damián, considérese expulsado de su propia iglesia. Me detuve. No porque sus palabras me importaran, sino porque me di cuenta de algo. Esa iglesia que él amenazaba con quitarme nunca había sido realmente mía.
Nunca había sido de Dios. Era una corporación disfrazada de ministerio, un negocio disfrazado de obra divina, y yo había sido su empleado más eficiente durante 23 años. Miré a Bernardo directamente a los ojos y dije 3 palabras que cambiarían mi vida para siempre. Me vale madre. Y marqué el 911. Hermanos y hermanas que nos están acompañando hasta este punto del relato. Quiero hacer una pausa para preguntarles algo importante. ¿Qué opinan sobre lo que han escuchado hasta ahora? ¿Alguna vez han estado en una situación donde tuvieron que elegir entre obedecer a líderes religiosos o hacer lo que su conciencia les dictaba? Les invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Su experiencia podría ayudar a alguien que está pasando por algo similar en este momento. El trayecto al Hospital Maciel fue una pesadilla borrosa de luces intermitentes, sirenas aullando y paramédicos gritando términos médicos que yo no entendía. Lucas estaba sentado junto a mí, tomando mi mano con la fuerza de alguien que se está ahogando y se aferra a una tabla de salvación. Miraba a su madre en la camilla, conectada a un laberinto de tubos y cables, y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Papá», susurró en un momento, su voz apenas audible sobre el ruido de la ambulancia. «¿Mamá va a morir?» Quise decirle que no. Quise darle falsas seguridades, pero ya estaba cansado de mentir. «No lo sé, hijo. No lo sé». Llegamos al hospital a las 3:52 de la madrugada. Era un edificio antiguo pero limpio, con pasillos de baldosas blancas que reflejaban las luces fluorescentes y un olor característico a desinfectante que me revolvió el estómago. Sacaron a Luciana de la ambulancia en la camilla y la llevaron corriendo hacia lo que supuse era la sala de emergencias. Una enfermera nos detuvo a Lucas y a mí antes de que pudiéramos seguirla. «Necesito información del paciente», dijo sacando un portapapeles y una pluma. Nombre completo, edad, carnet de salud, obra social, historial médico. Me quedé paralizado al darme cuenta de que no sabía la mayoría de esas respuestas. No porque fuera un esposo descuidado, sino porque en nuestra iglesia desalentábamos activamente el uso de seguros médicos y la asistencia a doctores. La obra social es Jesús, solía bromear yo en mis sermones, y la congregación se reía como si fuera el chiste más ingenioso del mundo. Ahora esa broma se sentía como ceniza en mi boca. Luciana María Ibarra, comencé tartamudeando. 48 años. No tiene obra social, ¿no? No tengo su historial médico porque no iba al médico. La enfermera levantó la vista de su portapapeles y me miró con una mezcla de confusión y juicio que me hizo sentir como el peor esposo del mundo. ¿Su esposa de 48 años no ha visto un médico en cuánto tiempo? No lo sé, admití sintiendo la vergüenza arder en mis mejillas. Quizás 10 años. 15. Disculpe. La enfermera me miraba ahora como si yo fuera un caso de estudio en negligencia conyugal. ¿Y ningún chequeo? ¿Ni siquiera ginecológico? Negué con la cabeza, incapaz de hablar, el peso de mi irresponsabilidad aplastándome como una montaña. La enfermera suspiró profundamente, claramente reprimiendo el deseo de sermonearme, y escribió rápidamente en su formulario. «Está bien. Los médicos la están examinando ahora. Tomen asiento en la sala de espera. Los llamaremos cuando tengamos noticias». Lucas y yo nos sentamos en sillas de plástico naranja, en una sala de espera que olía a café viejo y desesperación. Eran las 4 de la mañana de un sábado, y el lugar estaba sorprendentemente lleno. Una mujer sosteniendo a un bebé que lloraba, un hombre mayor con la mano vendada, un joven con la cara ensangrentada. Cada uno con su propia historia de sufrimiento, cada uno esperando ayuda real, no promesas vacías de sanidad divina. Mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente. Mensajes de WhatsApp entraban uno tras otro. Miré la pantalla y vi que eran del grupo de líderes de la iglesia, un grupo que yo mismo había creado 2 años atrás para coordinar las actividades ministeriales. Roberto, el pastor ha perdido su fe. Debemos actuar rápidamente antes de que esta crisis contamine a toda la congregación. Daniel, estoy de acuerdo. Propongo que el apóstol Bernardo tome el liderazgo temporal hasta que nombremos un nuevo pastor. Sergio, ¿temporal? Yo creo que debería ser permanente. El apóstol tiene una unción que el pastor Damián nunca tuvo. Francisco,
Hermanos, oremos por el pastor y su familia, pero también protejamos el rebaño. La fe débil es contagiosa. Seguían y seguían. Mensajes que diseccionaban mi carácter, cuestionaban mi fe, planeaban mi reemplazo, todo mientras mi esposa luchaba por su vida a unos metros de distancia. Y lo más doloroso era que yo había visto este mismo patrón antes, cuando otros pastores de otras iglesias caían en desgracia. Yo había participado en conversaciones similares, juzgando, especulando, asegurándome de distanciar mi ministerio puro de sus fracasos espirituales. Ahora yo era el fracaso, y era liberador de una manera extraña y dolorosa. «Papá», dijo Lucas después de casi una hora de silencio, «¿crees que mamá hubiera querido esto? ¿Ser traída al hospital? ¿O habría preferido que la dejáramos en manos de Dios?» La pregunta me hizo enfrentar algo que había estado evitando. ¿Qué quería realmente Luciana? Durante 25 años de matrimonio, nunca le había preguntado qué sentía ella realmente sobre nuestras doctrinas extremas, sobre sanidad divina. Nunca le había dado la opción de disentir, de cuestionar, de expresar dudas. Yo era el pastor, el líder espiritual del hogar, y lo que yo decía era ley. ¿Cuántas veces Luciana había estado enferma y había sufrido en silencio porque expresar debilidad física se consideraba falta de fe? ¿Cuántas veces había querido ver un médico pero se contuvo por miedo a decepcionarme o avergonzarme frente a la congregación? ¿Cuánto dolor innecesario había soportado por mi culpa? «Lucas», le respondí finalmente, «no sé qué habría querido tu mamá porque nunca me tomé el tiempo de preguntarle realmente. Nunca le di permiso para estar en desacuerdo conmigo, y eso me convierte en un esposo terrible, sin importar cuán buen pastor pensara que era». Mi hijo me miró con ojos llenos de lágrimas y una madurez que no debería tener a los 19 años. Entonces tal vez sea hora de empezar a preguntar en lugar de solo predicar. Gracias, hermanos, por permanecer con nosotros hasta aquí en este relato. Quiero agradecerte enormemente por tu tiempo y tu atención. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Así que no te vayas porque el testimonio más fuerte aún está por venir. Quedémonos juntos hasta el final. A las 4:47 de la mañana, un neurólogo de guardia salió por la puerta batiente con la eficiencia de quien ha visto demasiadas madrugadas como esa y dijo nuestro apellido sin levantar la voz: «Ibarra». Nos pusimos de pie como resortes, Lucas y este hombre que ya no sabía si seguía siendo pastor. Caminamos tras él por un pasillo frío, mientras explicaba en términos sencillos que Luciana había llegado con una arritmia severa, sin respiración espontánea y signos compatibles con un evento neurológico grave, que la habían estabilizado, intubado y llevado a tomografía, que en el Maciel hay protocolo de ACB y guardia de neuro 24/7 desde hace años y que estaban siguiendo el algoritmo paso a paso, sin promesas, pero sin perder tiempo tampoco. No comprendí todo, pero entendí lo esencial. El hospital hacía lo que durante 6 horas nadie en nuestra casa se atrevió a hacer, comenzando por asegurar vía aérea, respiración y circulación, y luego imagen y decisiones rápidas, tal cual dicta un protocolo serio de urgencias neurológicas cuando hay compromiso de conciencia y riesgo de daño cerebral por hipoxia. Me ofrecieron una silla mientras describían la imagen. Una hemorragia subaracnoidea, probablemente por ruptura de un aneurisma. No era un sueño, no era un demonio, no era un misterio. Era sangre donde no debía estar, extravasada entre las meninges, presionando, apagando a la mujer de mi vida minuto a minuto. Hay 2 frentes: sostener vida y controlar el sangrado, dijo el neurólogo, y nombró neurocirugía. Unidad, drenaje, eventualmente clipado o endovascular, palabras que en ese hospital no son teoría porque cuentan con neurocirujanos de guardia y equipos, y desde hace años fortalecieron la emergencia con tomógrafo y angiógrafo para los casos cerebrovasculares complejos. Lucas asintió en silencio apretando mi mano, mientras una enfermera nos recordaba horarios y teléfonos, protocolo de visitas y que necesitaban firmar consentimientos cuanto antes para procedimientos que pueden salvar vidas, pero no garantizan desenlaces. Me dieron un papel con datos y me pidieron el consentimiento para drenaje de LCR si la presión intracraneal lo exigía, explicándome que drenar entre 5 y 10 ml por hora durante varios días puede ser la delgada línea entre daño irreversible
y oportunidad de recuperación en manos de un equipo entrenado como el del Maciel. Temblé firmando, no por miedo al hospital, sino por la vergüenza de haber negado durante años la medicina que esa madrugada respiraba por mi esposa. Miré a Lucas y le dije en voz baja, hoy aprendí más verdad en 2 pasillos blancos que en 20 vigilias. Afuera, el mundo comenzaba a aclarar sobre Ciudad Vieja, y en mi teléfono llovían mensajes de mi cuerpo de ancianos, que ya habían convocado al pueblo a orar, que el apóstol Bernardo asumiría provisoriamente el liderazgo, que debíamos aceptar la voluntad de Dios y la sierva partía. La misma retórica que había admirado en otros y que ahora sonaba como martillo sobre cristal roto. Recordé de golpe cuántas veces la industria de los falsos milagros había simulado resurrecciones, cuántas viudas fueron empujadas a esperar lo imposible ante cámaras, mientras funerarias y autoridades sanitarias imploraban sepultar según normas, y me encendió por dentro una rabia serena que no conocía. Pedí a Lucas que avisara a sus hermanos, y que no permitiera que nadie con sotana prestada cruzara la puerta de terapia a dar órdenes. El hospital tiene reglas, y por primera vez agradecí la existencia de reglas ajenas a la voluntad de un ungido. Cuando me quedé solo respiré el olor a desinfectante, a café recalentado y a humanidad pura, y entendí que Montevideo tenía más evangelio en esas caras ojerosas de enfermeras y camilleros que en 1000 gritos de fuego de mi tarima en La Teja, porque aquí el amor se mide en protocolos cumplidos a las 4 de la mañana, y no en espectáculos de domingo. Antes de volver a la sala, el neurólogo regresó. Vamos a pasar a UCI. Si la angiografía confirma aneurisma tratable, neuro interviene. Hay riesgo, pero estamos a tiempo. A tiempo. 2 palabras que dolieron y consolaron al mismo tiempo, porque tal vez, pese a mis 6 horas de ceguera, Luciana aún tenía un margen en ese reloj que no perdona. Me quedé mirando mis manos, las mismas que imponían unción sobre enfermos mientras los derivaba al olvido, y prometí que, si ella volvía, el púlpito jamás sería refugio de ignorancia y soberbia, ni mi casa un templo contra médicos, vacunas y estudios. Antes de continuar, ¿qué haría cada uno en un cruce así, cuando el dogma empuja hacia un lado y la vida pide ayuda por el otro? Leerlos da fuerza para seguir contando, porque esta historia no es solo mía, es de tantas familias atrapadas entre promesas y salas de guardia. Dejen su experiencia en los comentarios. Puede abrir ojos que hoy aún no ven. La mañana trajo consigo a Mateo y Sofía, con ojeras y ese gesto de quien entra a territorio desconocido. En la puerta de UCI, un médico joven nos habló con claridad que agradecí. Angiografía urgente, aneurisma comunicante anterior, plan de clipado en quirófano si condiciones lo permiten. Mientras tanto, manejo de presión, analgesia, sedación, neuroprotección. Cada minuto importa, pero aquí cada minuto tiene un procedimiento detrás, no una consigna vacía. Sentí la mirada dura de Mateo cuando escuchó clipado, quirófano, riesgos, como si cada palabra fuera una traición a sus sermones favoritos sobre sanidades instantáneas. No lo juzgué, porque esa incredulidad la había sembrado yo. Sofía, en cambio, se quebró contra mi hombro y dijo una verdad simple. Si mamá hubiera venido antes, ¿habría sido distinto? El médico no prometió milagros, pero admitió que los tiempos importan, que la cadena ABC y la imagen temprana hacen diferencias medibles, que por eso Uruguay estableció protocolos nacionales de ACV y el hospital fortaleció su puerta con tomógrafo y angiógrafo, para no depender de traslados que roban horas de neuronas. A veces con pasión es decir lo que duele con ciencia y sin espectáculo. De reojo vi a Roberto y 2 diáconos en el pasillo, como quien inspecciona un predio ajeno. Traían Biblias y la postura altiva de quien no ha pasado una guardia en su vida, y pidieron ungir la habitación y declarar vida. La enfermera, con una autoridad que envidié, respondió que hay horario de visitas, normas de bioseguridad y 0 gritos en UCI. Si quieren ayudar, que traigan sangre cuando se necesite o silencio cuando se les pida. En otro tiempo me habría ofendido. Hoy quise aplaudir. Al mediodía mi teléfono vibró con la convocatoria extraordinaria en el Templo de La Teja. Asamblea para preservar la obra. El apóstol Bernardo haría aclaraciones.
Sabían lo que hacían. Crear el relato antes de que yo respire. La técnica es tan vieja como eficaz. Siembras sospecha, monopolizas micrófono, te vistes de mártir y señalas al díscolo como apóstata. Allí mismo, en el banco plástico del Maciel, redacté mi renuncia. No por miedo, sino por higiene. No pensaba volver a un altar que dudó 6 horas ante un paro respiratorio y llamó rebeldía a pedir una ambulancia. Lucas la leyó y sonrió por primera vez en días. Gracias. Mateo me dijo que estaba en shock, que cómo podía abandonar lo que Dios construyó. Le respondí con la calma nueva que te dan las guardias. Lo de Dios no necesita ocultar tomografías, ni humillar enfermeras, ni tratar protocolos como enemigos. Lo de Dios salva el sábado a las 3:27 aunque nadie aplauda, y acepta que a veces el milagro es un drenaje bien puesto y una angiografía oportuna. A media tarde, neurocirugía nos informó que pasarían a quirófano para clipado, que el equipo estaba listo, que el riesgo era real, pero mayor el de no intervenir. Lo dijeron con esa mezcla de precisión y humanidad que reubica el alma. Firmé otro consentimiento sin temblar, como quien entrega a su amor por fin a manos que saben. Mientras se la llevaban pensé en cada show de resurrección viral que algún profeta montó ante cámaras y demandas, y me juré denunciar cada farsa que devora la fe sencilla de la gente y pone en riesgo la salud pública. La cirugía fue larga. Las horas, espesísimas. Aprendí a leer relojes en cafeteras y a identificar el paso de los camilleros por los zapatos. Cuando por fin salió el neurocirujano, traía el cansancio bueno en la frente. Aneurisma clipado, sangrado controlado, ahora a esperar. Hay riesgos de vasoespasmo, infecciones, secuelas. Pero hoy ganamos tiempo, dijo, y el verbo ganar no fue triunfalismo, fue pudor y verdad. Apoyé la cabeza en la pared y recé por primera vez en años sin público ni micrófono. Gracias por estos médicos. Enséñame a no volver a llamar incredulidad a su trabajo. Al salir cruzamos de nuevo a la reja de Ciudad Vieja. El viento del puerto olía a sal y a posibilidad. Mateo me pidió hablar a solas. Dijo que creía que había pecado al dudar del hospital. Le respondí que el pecado fue nuestro al enseñar que dudar de hombres era negar a Dios, que confundimos canales con ídolos, que convertimos el púlpito en trono y la ciencia en enemigo, que no volveríamos a hacerlo ni en privado ni frente a nadie. Antes de pasar al siguiente tramo, déjame agradecer profundamente a quien sigue aquí. Sostener esta historia juntos importa. Y lo que falta, créelo, es lo mejor. El despertar de una casa y las decisiones que cambian generaciones. Gracias por permanecer. Sigamos hasta el final. Los días en UCI se miden en pitidos, saturaciones y partes breves. El segundo día Luciana abrió un ojo y lo cerró. El tercero movió la mano cuando Sofía le habló. La enfermera dijo buen signo, sin promesas, sin frases hechas. Aprendí a amar esa sobriedad que no necesita espectáculo para dar esperanza. Mientras tanto, la asamblea en La Teja me destituyó por unanimidad. Citaron falta de fe, desacato a autoridades espirituales, y anunciaron cruzada con el apóstol Bernardo. Alguien me envió un clip donde entre gritos relataba que yo entregué a mi esposa a médicos impíos. Pensé en la viuda de aquel pastor en Brasil, que esperó 3 días frente a la funeraria. Pensé en el profeta sudafricano que montó su show y terminó demandado por funerarias. Pensé en cuántas veces dijimos misterio para no decir fraude. Con Lucas decidimos publicar una carta abierta, no para salvar una silla, sino para salvar conciencias. Contamos el diagnóstico, el protocolo, los tiempos, el arrepentimiento. No atacamos la fe, atacamos la manipulación. Citamos que Uruguay tiene guías nacionales de ACV y que hospitales públicos como el Maciel han invertido en tomógrafo, resonador y angiógrafo para que familias como la nuestra no dependan de la suerte ni de un decreto desde el altar. La respuesta fue una marea. Mensajes privados de fieles que confesaban haber dejado quimioterapias, madres que ocultaron hipertensión por vergüenza, diáconos que sabían de ayudas a milagros y callaron. La vergüenza fue compartida, pero también la decisión de cambiar. El cuarto día, Neuro pidió traslado a intermedia. Luciana respiró sin máquina por ratos.
El drenaje siguió a 5-10 mil unas jornadas más. Yo me aprendí ese rango como quien memoriza un salmo, porque en ese goteo había sentido común, método y cuidado, 3 palabras que debieron gobernar mi ministerio y no lo hicieron. Mateo vino con su Biblia y me preguntó si eso invalidaba a Jesús. Le dije que no, que tal vez lo honraba. El que elogió al samaritano no preguntó credo, preguntó si vendó heridas y pagó posada. Ese día entendió por primera vez que ciencia y compasión no compiten, se necesitan. Me llamaron del templo para negociar mi silencio. Ofrecieron una salida honorable, un video juntos, un acuerdo. Dije que no, que la única negociación posible era renunciar a los shows de sanidad, capacitar líderes en primeros auxilios y publicar protocolos de derivación en cada culto. Se rieron, colgué. No volverían a oírme, pero muchos otros sí. Con Sofía abrimos un grupo de apoyo para familias creyentes que enfrentan emergencias. Compartimos teléfonos de emergencias, mapas de guardias, explicamos señales de ACV y de infarto, y repetimos hasta el cansancio que pedir ayuda a tiempo es un acto de fe en la vida que Dios nos dio. El alta llegó con una lista: controles, rehabilitación, vigilar vasoespasmo, evitar esfuerzos, volver en 3 semanas. No hubo promesas de plenitud inmediata. Hubo un plan. Salimos por 25 de mayo con el sol golpeando la vereda, y Luciana, apoyada en mí, susurró por fin: «Gracias por traerme». Lloré sin vergüenza allí mismo entre taxis porque su voz era un sacramento que ninguna tarima pudo darme jamás. Esa tarde en Punta Gorda, descolgamos pancartas de campañas, guardamos micrófonos y abrimos espacio a libros de ciencia y a fotos nuevas. Montevideo seguía igual, pero nuestra casa no. Y juramos que nuestros 3 hijos vivirían una fe que no teme al tomógrafo, ni desprecia al protocolo. Conclusión: si este relato llegó hasta tu casa, tal vez no sea casualidad. Un día, un grupo de hombres casi me convence de enterrar viva a la mujer que amo en nombre de una fe sin amor. Ese día la ciudad, sus hospitales y sus trabajadores me enseñaron la otra cara de la esperanza, la que se organiza, estudia, invierte y actúa a tiempo. Hoy ya no soy el pastor de La Teja. Soy el esposo de Luciana. Vivo agradecido a un equipo que hizo lo correcto a las 3:52 de la madrugada, y un vecino de Montevideo que cree en una espiritualidad que abraza la ciencia y expulsa la manipulación. Ahora es turno de participar. ¿Qué piensan de todo lo que escucharon? ¿Qué lugar debe ocupar la medicina en las comunidades de fe? Dejen su opinión en los comentarios. Suscríbanse para acompañar más historias reales y, si este testimonio movió algo adentro, compartan el video con alguien que lo necesite. Y no se vayan. El próximo video recomendado trae otra historia que desafía y sana a la vez. Gracias por estar aquí.